17 horas 31 minutos, 27 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ayer, mientras hacíamos este programa, todas las novedades caen en este horario. Nos enterábamos de la compra de la empresa telefónica por parte de Telecom Internacional, que implicaba para el grupo Clarín de hacerse de un monopolio mayor aún, de un control mucho más importante y trascendente del mercado argentino de las telecomunicaciones, los medios de comunicación. Y en tren de ver algunas de esas repercusiones, vamos a hablar con alguien que fue durante muchos años protagonista de los tironeos entre un gobierno y el grupo Clarín. Me refiero a Martín Sabatella. Él es ex titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, el AFSCA, que está en comunicación telefónica con nosotros. Sabatella, ¿cómo va? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. ¿Lo sorprendió la noticia de esta adquisición de Telefónica por parte de Telecom? No, sorprenderme, no, la voracidad de Clarín, la voracidad del grupo Clarín, esta tendencia monopólica, toma todo, no sorprende, ¿no? Eso es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, que es lo que se burló permanentemente Clarín de todas las normativas, de todas las leyes, de todas las regulaciones que históricamente se pusieron. De hecho, vos lo que decía recién, a mí me tocó desde el AFCA la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y Clarín, desde que salió la ley, se dedicó a tratar de evitarla, primero tratando de declararla inconstitucional, y después, cuando la Corte declara la constitucionalidad de la misma, haciendo trampa, o sea, presentando un plan de adecuación voluntaria que en realidad estaban mintiendo, cuando decían que vendían no vendían, cuando decían que se dividían no se dividían, porque mantenían vínculos societarios con empresas acá en Argentina y en otros lugares del mundo. De hecho, por eso pasamos a la adecuación de oficio, que después también cuestionan ante la ley, y por el cual yo estoy condenado, porque por aplicar la ley, por querer que se cumpla una ley, o sea, todo un gran disparate. Pero bueno, o sea, que sorprenderme sobre la voracidad de Clarín y sobre la búsqueda de la concentración de Clarín, bajo ningún punto de vista. Ahora, Sabatella, muchos creemos, voy a hablar por mí, que aquella instancia de la aprobación parlamentaria de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y posteriormente la validación de la Corte Suprema de esa normativa fueron probablemente los momentos donde la Argentina, donde un gobierno argentino estuvo más cerca de ponerle límites al Grupo Clarín desde su creación, un grupo que no ha parado en estos 80 años de historia de crecer y de abordar nuevas plataformas, nuevos intereses, de comprar medios, etcétera, etcétera. ¿Qué le faltó para que se pudiera concretar? A ver, a mí me parece, evidentemente lo que sucedió es que la Argentina necesitaba democratizar no solamente la comunicación, sino también la justicia, porque lo que sucedió es que el Parlamento decidió por amplia mayoría una ley, y después el grupo Clarín, con esa parte del Poder Judicial que está colonizada por los intereses económicos y por supuesto por ellos también, iban frenando. Lo que el Parlamento decidía se frenaba en la justicia, lo que la Corte decidió después de constitucionalidad lo frenaban con medidas cautelares, y lo último, cuando se fue a la aplicación de la adecuación de oficio, porque la adecuación voluntaria era una gran mentira, volvieron a frenarla con la justicia. O sea que ahora, perdón, Sabatella, lo interrumpo un segundo con este aspecto, porque me parece crucial. Creo yo, de nuevo voy a hablar por mí, perdón, que la experiencia de Javier Milei en la presidencia, cómo está actuando, esto de meter jueces por decreto, de eliminar organismos muy incorporados al sentir de los argentinos, de avanzar sobre derechos, etcétera, etcétera, probablemente haya demostrado que no siempre hay que tener todas a favor el Congreso, la justicia, para avanzar cuando hay una decisión. Encima, para muchos que creíamos que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual era una herramienta valiosa de la democracia, ahí yo tengo la sensación, sigo creyendo que faltó decisión, no sé si coraje, no sé si audacia, pero lo pregunto también como un bloque de lo que era en aquel momento un gobierno muy fortalecido también en las urnas. No sé si coincide conmigo. Yo creo que la decisión de
del gobierno, la decisión de la presidenta en ese momento, la decisión de quienes teníamos que cumplir esas funciones, está absolutamente. Lo que está claro es que, bueno, de hecho yo insisto, estoy condenado a 6 meses de prisión, estoy haciéndolo ahora en este momento en suspenso, y 1 año de inhabilitación por querer cumplir la ley, que después la sacaron, o sea, que después los decretos de Macri los sacó y que después Alberto no se animó a reponerlos. Pero quiero decir, la realidad es que me parece que la Argentina, para si vos querés ampliar derechos, necesitas romper el entramado que hay entre las élites de los grupos económicos y el sistema judicial colonizado. O sea, me parece que ahí también se quiso avanzar con la democratización de la justicia, y ahí quizás no se pudo también resolver, pero creo que eso hay que pensarlo junto, hay que pensar que si una parte de la justicia colonizada por los grupos económicos va a terminar funcionando como una suerte de reserva de esas élites para frenar cualquier tipo de transformación, tanto parlamentaria como por el Ejecutivo, frena esa transformación, funciona como una suerte de reserva para mantener el statu quo, para frenar las transformaciones, tenés un problema, porque termina funcionando así. Por eso me parece fundamental la democratización de la justicia. Digo, el proceso que hicieron en México al terminar el mandato de AMLO, me parece que es importante analizar esas cosas, porque digo, es un fenómeno en toda Latinoamérica, en muchos lugares del mundo también. Entonces me parece que no era solamente por un lugar, sino que había que abordar globalmente muchas otras cosas, ¿no? Entonces se tuvo voluntad y se hizo y se avanzó mucho, y bueno, también es cierto que esos grupos concentrados, poderosos, esa asociación entre grupos hegemónicos mediáticos, partido judicial, que es esa justicia colonizada, las élites, la derecha, bueno, todo ese poder que en muchos otros lugares del mundo, no solamente en la Argentina, también funcionan construyendo, bueno, disputando el sentido, frenando las transformaciones, persiguiendo, construyendo guerra jurídica, noticias falsas, bueno, todo lo que ya conocemos, todo ese entramado funcionó junto para frenar la ampliación de derechos, que en este caso tenía que ver con la democratización de la palabra y la garantía de la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad. Estamos hablando con Martín Sabatella, ex titular del AFSCA. Me imagino que debe pensar cada tanto, bueno, ¿qué pasaría si el peronismo o el sector progresista volviese al gobierno y quisiera avanzar una vez más en la idea de democratizar el sistema de medios de la Argentina, acotar los monopolios y demás? Una frase que, por otro lado, hoy hace propia el presidente de la Nación, ¿no? Alguien que validaba los monopolios hasta hace 10 minutos, de repente descubrió que los monopolios son nocivos. ¿Qué debería hacer un gobierno que realmente tuviera esa voluntad hoy, con la experiencia de otro que usted integró, que tuvo el Congreso a favor, la Corte Suprema a favor y una corriente social también muy favorable a esta idea? Yo insisto, primero que obviamente hoy en términos de comunicación las cosas han cambiado muchísimo, por lo tanto la ley habría que discutirla nuevamente en muchos aspectos, habría que actualizar una cantidad de cosas. Pero sí coincido con vos en el espíritu democratizador, en enfrentar las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes que lesionan esa libertad de expresión, ese acceso del conjunto a los medios de comunicación y a todo lo que eso significa. Entonces, yo creo que sería, por supuesto, necesario volver a discutir y a insistir con todo lo que significa frenar, insisto, esas tendencias monopólicas que lesionan. E insisto con algo que acabo de decir, que yo creo que también hay un tema fundamental en la transformación del sistema judicial, en la democratización del sistema judicial, para que ese sistema judicial, insisto, no funcione colonizado por esos intereses, como el resguardo, como la garantía de las élites para que no se puedan tocar sus privilegios, ¿no? Porque esto funcionó, vos te recordarás, vos votabas algo en el Parlamento, salía por una amplia mayoría, se aprobaba, salía la ley y uno se tomaba un taxi, iba a algún departamento judicial y frenaba con una medida cautelar algo que se había votado, qué sé yo, con amplia mayoría. Entonces digo, me parece que hay que poner en discusión también todo esto, pensando en cómo se mejora la democracia, en cómo se mejora el Estado de Derecho. Ahí vuelvo sobre una pregunta, Sabatella. ¿No hubo, en todo caso, quizás es enojosa la caracterización que voy a hacer, no hubo un exceso de
normativismo, no hubo como un exceso de institucionalidad en esto de, bueno, tenemos las herramientas, pongámoslas en ejecución, mandemos un oficio o entremos con la fuerza pública si fuera necesario para hacer cumplir la ley. Digo, ustedes iban con la ley en la mano. Bueno, fuimos con la ley en la mano, fuimos a cumplirla, tomamos las decisiones, el directorio aprobó, por ejemplo, la adecuación de oficio. Es por esa decisión de adecuación de oficio, insisto, que yo estoy condenado a 6 meses de prisión en suspenso y 1 año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Cuando se votó, o sea, se aprobó el directorio, es un disparate lo que sucedió, aprobado por el directorio, tenés una medida con una ley aprobada por unanimidad, declarada constitucional. Por eso, insisto, y se tomó las absolutas decisiones de avanzar. Ahora, si el Poder Judicial te lo frena, como ha pasado en otros casos, yo insisto, ahí hay que discutir para mejorar la calidad de la democracia, también el conjunto, cómo se democratiza en el conjunto de los poderes. Porque si vos tenés un sistema, un parlamento que funciona, un ejecutivo que funciona, pero tenés uno de los poderes que funciona como, insisto, como el freno a cualquier transformación o como una suerte de garantía de las élites para frenar las transformaciones, tenés un problema. Entonces, me parece que hay que discutir profundamente también cómo se democratiza ese sistema judicial, cómo se democratiza todo el mecanismo para que ese proceso de un país transformando o ampliando derechos no tenga esos obstáculos. Y me parece que eso, si se quiere, es parte del aprendizaje también. Insisto con la experiencia de México, con la transformación de la justicia que planteó AMLO. Me parece que eso es importante pensarlo para cualquier proyecto popular, transformador, que quiere correr la frontera de lo posible, que quiere ir por más, que quiere seguir democratizando, que quiere ampliar derechos, porque indiscutiblemente se enfrenta a esas élites que con estas herramientas busca confrontar o enfrentar esas transformaciones populares. Lo vimos en la Argentina con lo que han hecho para perseguir dirigentes, lo vemos con Cristina, o sea, la persecución a Cristina, las causas falsas, las condenas, las proscripciones, el intento de asesinato, o sea, la voracidad saqueadora de los grupos económicos concentrados y la decisión de avanzar para frenar esas transformaciones no tiene límite. Entonces me parece que hay que avanzar en todas estas líneas que yo decía. Martín, buenas tardes. Giselle Teper te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, casualmente estamos hablando con vos y lo tenemos como contexto al decreto presidencial que acaba de sacar Milei designando nuevamente, ¿no?, jueces de la Corte por decreto, y en la actual composición de la Corte, en aquel gobierno de Macri, 2 jueces que aceptaron inicialmente entrar por DNU, después eso se pudo llevar al Congreso, pero que efectivamente también venían, ¿no?, en algunos de los casos, de representar a los grupos económicos que concentran la comunicación. Ahí quería preguntarte, bueno, por un lado esto, ¿no?, ¿cómo sería ese proceso democratizador del Poder Judicial? Y por otro lado, en su momento, cuando sí pudimos llegar a una ley de medios de la democracia, la ley de servicios de comunicación audiovisual, y dejar atrás el decreto ley firmado por un genocida como Videla, hubo una demanda social, ¿no? Hubo una base social que estuvo trabajando, impulsando y acompañando. ¿Hoy crees que está en agenda esto? Mira, a mí me parece, cuando se habla sobre el balance sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, está claro que si uno lo asocia al capítulo antimonopólico y al cumplimiento de Clarín, que siempre se habló de Clarín, no porque era el único grupo que tenía que adecuarse a la ley, sino porque era el más grande y el que más daño le hace con esa concentración a la pluralidad. Pero digo, cuando uno habla del balance, yo decía, bueno, cuando se refiere a eso, obviamente ahí, por lo que acabamos de hablar, eso no se logró cumplir. Pero hay un montón de aspectos de la ley de servicio de comunicación audiovisual que yo creo que son sumamente importantes y si hay un balance positivo. Yo tengo un balance positivo, no en lo que me tocó hacer a mí nada más, a lo largo de la historia de la aplicación de la ley y del debate, el debate público y de 20 años de discusión, de la redifusión democrática, de la coalición, bueno, todos los que debatieron tantas cosas. Me parece que ahí hay un elemento importante que es cosas concretas, hay nuevos medios, nuevas herramientas comunicacionales en el conjunto del país, vinculados a cooperativas, a pueblos originarios, a espacios educativos, a espacios en zonas de frontera, cooperativas, una cantidad de cosas que emergieron en el país, que son fruto de la ley, que me parece sumamente positivo. Y después en el debate público, por esto que vos decías recién, yo creo que hay un antes y después del debate sobre la ley. O sea, digo, hubo un momento donde lo que vos escuchabas, veías o oías de los medios, escuchabas, veías o leías en los medios,
me parece una verdad absoluta y era casi indiscutible. Me parece que fruto del debate de la ley también, por lo menos en una gran parte de la población, se pone un signo de pregunta, hay un interrogante sobre lo que escuchás, sobre lo que ves. Me parece que se sabe que hay ahí también esa palabra está atravesada por posiciones, por miradas políticas, ideológicas o por intereses. Entonces, me parece que hay un nivel de cuestionamiento mayor a eso que vos escuchás o ves, distinto a lo que pasaba previo a la ley, que la ley generó ese debate y eso me parece sumamente positivo. Después, si hoy está en la agenda, yo no creo que esté en los primeros temas de agenda, pero hay muchos temas que quizás no aparecen en los primeros temas de agenda, valga la redundancia, pero que un proyecto político, si es consciente de que son necesarios, los tiene que impulsar. Entonces, me parece, más allá de en qué lugar de la agenda está, por supuesto vos tenés que responder como proyecto a las urgencias, a lo que aparece como principales demandas, a responder a las cuestiones más urgentes y necesidades más concretas que se visualizan cotidianamente, pero también como proyecto político que tiene una mirada estratégica hacia dónde quiere ir, también tiene que poder abordar y tener en su agenda los temas que considera absolutamente necesarios, pensando en términos de mediano y largo plazo también, ¿no? Sabatella, a usted le tocó muchos años, mucho tiempo lidiar con el Grupo Clarín. Y nos contaba hace un ratito de esta condena que está, de hecho, cumpliendo en estos momentos. ¿Qué cree usted que es capaz de hacer un grupo como Clarín si se siente amenazado? Me resulta difícil imaginarme el límite. No lo sé cuál es el límite. Han demostrado tener poco límite en lo que estén dispuestos a hacer en términos... Porque parte de una idea de que ellos tienen el poder, la decisión, de que... Bueno, uno hace memoria ahora con cosas que hemos hablado en otros momentos, ¿no? Pero hay un señor ahí que se sentó y le dijo, el presidente es un puesto menor, ¿no? Porque había todo construido una idea de que en realidad el rumbo del país, hacia dónde, se definía más en las oficinas de los CEOs de los grupos económicos que en la Casa de Gobierno. Pero bueno, me parece que esto también es parte de lo que venimos discutiendo, cómo se construyen las herramientas para que la ley lo que está regulado, que crezca por encima de los límites que una sociedad a través de su funcionamiento y sus reglas establece como necesarios los límites. Entonces, ¿qué es la regulación? Bueno, en el debate que se da hoy aparecen dos cosas que son bueno, muy gráficas de las contradicciones, ¿no? Ustedes lo hablaban recién. Tengo un presidente que gritaba viva los monopolios y ahora actúa de esta manera. Vaya a saber en función de qué intereses. No creo que sea una preocupación profunda sobre la pluralidad y la diversidad, pero dice esto y después está claro también que dijo que era un topo para destruir el Estado, y no hay ninguna duda que regular necesita de un Estado que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vemos también cómo se van construyendo las contradicciones del propio gobierno, porque en realidad hoy en el mundo no se discute si hay Estado o no, a lo sumo se discute qué porcentaje de Estado en relación al mercado, cuánta influencia del mercado, cuánta influencia del Estado según las tendencias que gobiernen, pero la no existencia del Estado es una cosa que ridícula que planteó Milei, que bueno, ya hoy mismo cuando dice esto demuestra que eso no es así. Antes de despedirlo, Sabatella, hoy le estamos proponiendo casi como un acto lúdico a nuestra audiencia, una votación a sangre y fuego, por una o por otra, en la guerra que se avecina o que ya está planteada entre Clarín y Milei. Le vamos a pedir si quiere pronunciarse. Cuando hablando de eso. No, yo digo... Yo voto porque gane la ley, el Estado de Derecho, la democracia, la pluralidad, la diversidad, valores y que no creo que tengan ninguno de los dos. Así que pues, voto por defender todo eso, defender países donde los derechos sean para todos y todas y donde no funcionen esto que describíamos recién. Así que voto por todo eso que creo que no son valores de ninguno de los dos. Agradecido por estos minutos con nosotros, Sabatella, un gusto. Muchas gracias a ustedes, un gusto, hasta luego. Hasta luego. Martín Sabatella fue presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.